Y con esta música de fondo que me acompaña, quienes siguen el programa de lunes a viernes saben el segmento que está comenzando. La primera vez que estamos juntos en una columna, he de decir, pero siempre es un agrado escuchar a Juli Mónaco en su columna. ¿Para qué sirven estos clics? Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estamos? Un gusto, nos conocemos al aire. Totalmente. Sin preámbulos. Me parece excelente. Bien, llegué un poquito a las apuradas, pero hemos llegado, le hemos ganado al tránsito de la ciudad. Bueno, qué bueno que estamos acá para charlar un rato. Les traje un libro hoy para que puedan leer. Me parece... si se puede leer todavía, pues, si hay algún rato. Cada tanto a mí me pica el bichito, ¿viste? Como decir, bueno. Este es un libro lindo para retomar la lectura, me parece. Ok. Es un libro de un autor argentino que es Michel Nieva. Tiene un libro que se llama Ciencia Ficción Capitalista, que es un título interesante. El subtítulo es Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. Polémico. Es un título interesante, polémico. Es un libro de fines del 2024. Al que le gusta la ciencia ficción, sobre todo la literatura de ciencia ficción de los 80, que es un género que a todos nos gusta un poco, las películas de los 80, la literatura de los 80, cruzado con el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, todo eso, es un libro lindo que tiene varios capítulos cortos, digamos, y cita muchas novelas que quizás leyeron, muchas pelis que quizás leyeron. Entonces es como un libro bastante denso en lo que describe, pero con herramientas amables, digamos. Perfecto. Así que yo se los recomiendo ya desde ese lugar. Para quienes estén en la onda que le guste Volver al Futuro, todo ese tipo de películas. Y después la verdad que es, un poco la hipótesis de él que es interesante es que, digamos así, él lo que dice es que, digamos, las corporaciones de tecnología se quedaron con el lenguaje de la ciencia ficción. Okay. ¿No? O sea, que él dice un poco que los Elon Musk, los Zuckerberg, son los únicos que hoy tienen como imágenes sobre el futuro. Es interesante eso, ¿no? Que nosotros como sociedad nos deprimimos en nuestra capacidad de imaginar el futuro. Sí, creo que quienes estén escuchando del otro lado habrán oído más de una vez que la inteligencia artificial es el futuro, nos van a dominar, saben, los teléfonos nos escuchan. Hay un montón de imágenes sobre cómo podría ser ese futuro, pero nosotros como sociedad no las tenemos, digamos, no, es muy difícil que vos hoy le preguntes a alguien, a cualquiera de nosotros, cómo va a ser la sociedad en los próximos años y tengamos alguna imagen. En cambio, estos tipos tienen muchísimas, digamos, claro. ¿no? Y convivimos muy a diario con estas ideas de la vida eterna, de ir a Marte, de vivir para siempre. Sí, la inmortalidad. La inmortalidad es uno de los tópicos del libro, de hecho. Que en parte, si lo ponemos a pensar, la inmortalidad cuando uno manda un mensaje de audio que queda guardado en la nube y todo, quedamos en parte. Sí, entonces bueno, esa es un poco la premisa del libro que para mí ya lo hace interesante, ¿no? Esto de cómo estos tipos han, digamos, bebido mucho de ese lenguaje de la ciencia ficción para proyectar sus narrativas y nosotros nos hemos deprimido un poco nuestra capacidad imaginativa, ¿no? Como sociedad nos cuesta mucho construir esas imágenes del futuro, ¿no? Bueno, claro. Esa es un poco la premisa del libro. Como les decía, si les gusta la ciencia ficción, ya sea la literatura, las películas y demás, acá van a encontrar mucho material y seguro muchas cosas que, digamos así, que no han mirado. Entre todo ese material hay, por ejemplo, una charla TED de Gustavo Grobocopatel, que es un empresario argentino que se dedica a la soja. Hay una charla TED donde él habla, por ejemplo, de que Argentina tiene que ser un país que provea soja porque va a haber en el futuro, en base a la soja, se va a construir todo. No, también hay narrativas argentinas en el libro, narrativas argentinas y tipo un poquito volvemos modelo agroexportador. Modelo 1800. Claro, de repente retrocedimos 100 años. De repente. Entonces digo, también hay está, digamos, así el capítulo argentino, digamos, ¿no? O la sección argentina, pero obviamente el libro está más bien dedicado a Zuckerberg, a Elon Musk, ¿no? Es muy interesante, tiene un capítulo en particular, que es el capítulo, no me acuerdo si es el capítulo 3 o 4, donde reconstruye, digamos así, lo que él llama la ideología californiana, digamos, ¿no? O sea, reconstruye cómo se formaron estos tipos. Perfecto. ¿No? O sea, cómo es la ideología de Silicon Valley sería un poco la pregunta de ese capítulo. Y va reconstruyendo
cómo fue que se formaron, qué fueron leyendo, ¿no? Y es interesante eso porque un poco la hipótesis de él es que, digamos así, estos tipos, digamos, que se formaron o bebieron de lo que era la contracultura de los 70, de los 60, ¿no? Toda la idea de la libertad asociada a la tecnología, la idea de vos podés construir tu propia vida en base a la tecnología, ¿no? Como la democratización del mundo sí, a partir de la llegada de Internet. Sí, como esa promesa de la tecnología, cómo la tomaron, pero la pusieron bajo el signo de las grandes corporaciones, ¿no? Claro. Viste que Elon Musk está muy con esto de la tecnología nos libera, vos construís tu destino, sos tu propio jefe, ¿no? Cómo tomaron todos los tópicos de la contracultura y los colocaron bajo otro tipo de estructura, digamos, Claro, ¿no? se alinearon al el modelo que venía funcionando ya. Exacto. Bueno, el libro menciona, por ejemplo, hay una publicidad que yo se las recomiendo mucho, que es una publicidad que hizo Apple en los 80, que es muy, muy famosa. Es una publicidad que paradójicamente salió el mismo año que salió Terminator 1, ¿no? Viste que es una publicidad que se llama 1984 y que ¿de qué habla la publicidad? Bueno, juegas precisamente con la novela de Orwell, 1984, ¿no? Entonces un poco el lema de esa publicidad de Macintosh era: ahora que va a llegar Macintosh, Apple, 1984 no va a ser 1984, porque gracias a la tecnología vos vas a poder liberarte de ese tipo de poderes opresores, ¿no? Sí, entonces, todo ese lenguaje de la contracultura, un poco la hipótesis del libro es que 20 años después aparece en otro lugar, ¿no? Como crítica al Estado, como crítica a la economía, digamos así, del estado de bienestar, ¿no? Esos mismos tópicos reaparecen en otro lugar, ¿no? Que es en el lenguaje de estas figuras, ¿no? Claro, para quienes se estén conectando, Sí. estamos hablando con Juli Mónaco, quien hace la columna ¿Para qué sirven estos clics? Y acá estoy buscando a quien interese la publicidad Exacto. que acaba de nombrar, es anuncio de Apple 1984 Super Bowl, ¿no? Sí. Apple y Steve Jobs. Es una publi muy conocida porque, bueno, es como la primera publi, digamos así, sobre las computadoras personales. Sí. La primera publicidad de gran escala. Y es muy recordada también porque coloca a una mujer en el centro de la publicidad. Exactamente, que está regulando un martillo en este Claro, momento que le hacia una roban. pantalla. Sí, búsquenla. Es una publi que salió en el Super Bowl, en uno de los entretiempos, y que la dirige Scott Ridley, que es el director de Alien y de Blade Runner. O sea, un tipo como muy importante. Metido en el mundo de la ciencia metido ficción. en el mundo de la ciencia ficción y de la tecnología. Entonces, se las recomendamos mucho. Tomen nota. Tomen nota. Un poco el libro, cuando describe estos personajes, también es muy interesante lo que hace, porque como les decía, ¿no? Muchas de las figuras asociadas a la libertad, por ejemplo, la figura del hacker, ¿no? Muchas de las novelas que leían Mark Zuckerberg, Bezos, bueno, todos estos personajes, el protagonista es un hacker. Y es esa figura de la contracultura por excelencia, el hacker, ¿no? Claro. Y ellos releen esa figura como, bueno, vos podés hacer todo por vos mismo, no hay que pagar impuestos, hay que estar por fuera del sistema, no hay que ir a la escuela, ¿no? Entonces como que el libro está bueno porque ayuda a ver cómo esas figuras que parten de la contracultura terminan jugando, digamos, otro tipo de, digamos así, de partido, ¿no? Claro, o sea, pasándolo, lo que en un momento iba a ser una resistencia, se lo terminó adoptando para que sea funcional a lo que ya venía siendo, que es el modelo capitalista que se extiende hasta hoy en día. Eso es una parte importantísima del libro, así como vos lo acabas de decir. Después tiene otro capítulo que a mí me gustó mucho, quizás por ahí fue el que más me gustó, que es, él va viendo cómo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, todo lo que es los grandes autores de la ciencia ficción, no sé, Julio Verne, Orson Welles, inspiraron muchas invenciones técnicas, ¿no? Esto es como re interesante. Cosas que se imaginan en la literatura y después los ingenieros desarrollan, ¿no? Como muy interesante, ¿no? Traído a la realidad, la Exacto. ciencia ficción que en un momento fue ¿no? novela. Como lo que aparece en la cabeza de una persona que viene del campo del arte, que muchas veces tiene... El libro habla un poco de esto, ¿no? Las personas que vienen del campo del arte por ahí tienen otra relación con la tecnología, que no es la del uso, no es utilitaria. Aparece otra cosa. Y en eso expanden, digamos, el campo de lo posible, digamos, ¿no? Entonces él va mucho a
cosas que imaginó Orson Welles o imaginó Julio Verne se tradujeron en invenciones. A la que le da mucha bolilla puntualmente es al satélite. El satélite es un invento que apareció en una serie de títulos de ciencia ficción antes que en el campo de la ingeniería. Mira. Y es un invento clave porque, digamos así, en la escala global, el mundo global, Internet, todo lo que hoy nosotros soporta esto que estamos haciendo, depende de esa invención que apareció en los libros antes que en los manuales de ingeniería, digamos. Sí, ¿no? hablemos de la importancia que tienen los satélites, que hay competencia entre los países primermundistas con potencias económicas para ver quién tiene un satélite más a la luna, más cerca. Aparece eso en el libro. Y lo interesante es esto, ¿no? Que apareció primero entre autores de ciencia ficción. Tiene otro capítulo muy bueno que es sobre ciencia ficción socialista, digamos, porque también la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue también, digamos así, una usina de ciencia ficción sobre tecnología y de invención también, ¿no? Entonces también tiene su propio capítulo. Y es más, se sigue retomando en trabajos actuales, como por ejemplo, se me viene así rápido, Stranger Things, que fue ícono mucho en eso. Ahora de la ciencia ficción, que en un momento, unas temporadas se radican en la URSS, entonces hay un paralelismo. Entonces tienen para ver como la parte más histórica y la parte más contemporánea, digamos, ¿no? Y dentro de ese relato más contemporáneo, estamos hablando acá de Ciencia Ficción Capitalista, este libro de Michel Nieva de fines del 24, es muy interesante cómo él también toca esto de cómo parte del relato de las corporaciones de tecnología nos hace entender que la única solución a los problemas técnicos son más invenciones técnicas, ¿no? Okay. La idea de que no hay que discutir más cómo organizar la sociedad, cuáles son las formas políticas, las formas comunitarias, sino que todo tiene una resolución técnica, ¿no? Perfecto. Eso está muy presente también incluso en la política, ¿no? La idea de que hay una solución técnica al problema del ser humano. Bueno, si hacemos bien un buen cálculo de los algoritmos, de la ingeniería, ¿no? Ya están solucionados los problemas, ¿no? Total. Como un solucionismo tecnológico. Como que no hace falta discutir la trama política, ni comunitaria, ni social, ¿no? Claro. Se puede saltear eso. Siendo, digamos, ¿no? más como para mantenernos en contexto, que en estos últimos días, volviendo a lo que hablábamos en principio, la Argentina fue noticia en un montón de lados por los algoritmos que se movieron y hicieron circular un montón de información sobre lo que es el país. Sí. Tal cual. Entonces, digamos, es interesante desde ese lugar, ¿no? Y un poco, digamos, a mí también lo que me hizo pensar este libro es, bueno, hay una estética de la tecnología. No, nosotros no nos relacionamos con las máquinas de una manera pura, ¿no? Recién estábamos hablando de Terminator, ¿no? Que es una peli. Terminator 1 es una peli del 84, podemos traerla si querés en una próxima columna. Me parece excelente. Y Terminator 2 es una peli del 91. Se cumplen 35 años de esa película. Justo ahora se va a reestrenar, incluso ya nos pueden mandar entradas. Por favor, quienes están escuchando alguna de las cadenas de cine, aceptamos, sí. @algo con R. Se cumplen 35 años de Terminator 2 y esa película organiza en parte nuestra relación con la tecnología. La idea de que las máquinas en algún momento se van a dar vuelta y van a hacer una especie de guerra contra nosotros forma parte de cómo nosotros entendemos este momento, ¿no? Totalmente, creo que es el mayor pánico que hay en grandes sectores de la sociedad y que hoy en día estamos en condiciones de afirmar que hubo trabajos que fueron reemplazados por máquinas en su totalidad. Entonces digo, un mito que viene con el cine, que es una gran máquina de fabricar mitos, organiza nuestra visión, ¿no? Si se acuerdan, lo digo cortito, lo desarrollamos más adelante, pero en Terminator 2, justamente un poco lo que quiebra esa cronología de nuestra relación con las máquinas es cuando los tipos un poco lo que dicen, los mandos militares es hay que poner la supervisión de la estrategia militar en las máquinas. Claro. ¿No? Que pasa en otras pelis también, no sé si te acordás, hay una peli un poco más pava que Juegos de Guerra, es una peli también del 80 y pico. Me estás dando mucha tarea porque muchas películas... Anoten, llévense. He de decir que no vi Terminator, así que hice muy mal mi tarea. Para la próxima la comentamos. Hay que ver la 1 y la 2 de Terminator, no se pueden ver separadas. Pero esa la dejamos aparte, todo, así te doy la ventaja. Por favor, porque me voy a quedar mudo. Está anotando acá el hombre, así que en papel, para que la gente vea todavía en papel. Pero digo, esta peli Juegos de Guerra es una peli de
ya te digo un poco, no es tan buena. Yo la recomiendo, Ok. pero no tanto. Perfecto. La semi-recomiendo sería. Si me da el tiempo. Si te da el tiempo es como un bonus track. Joya. Pero es una peli donde un poco, ¿cuál es la hipótesis de la peli? Están en Guerra Fría y hacen como un simulacro de que Rusia tiró su bomba. Ok. Y les dicen a los generales norteamericanos, che muchachos, vayan a apretar el botón rojo porque Rusia tiró su bomba. Cuando ocurre ese simulacro, ningún general se anima a apretar. Porque acá es muy jodido apretar ese Totalmente. botón. Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión de la cúpula militar? Y bueno, hay que darle esto a una máquina. Porque la máquina no va a hacer ningún cálculo moral, afectivo, Claro, no va a tener la racionalidad remordimiento. de decir, Entonces, son personas. claro, entonces dicen, bueno, no, pongamos esto pongamos sensores y pongamos una máquina que si el sensor se activa, aprieta el Chau. botón, no hay ningún otro, ¿no? Claro. Entonces digo, es ese tipo de películas y las que toca acá Michelle Nieva en este libro, Ciencia Ficción Capitalista, construyen nuestra relación con las tecnologías. No es que solamente son imágenes que nosotros más o menos nos circulan pero en realidad hay otro campo donde eso nos dice cómo nos relacionamos con la tecnología. Entonces creo que este libro, ya les digo, para los que les interesan estas cuestiones de inteligencia artificial, tecnología, pero quieren entrar por el lado de la ciencia ficción, es como el libro. Y aparte está escrito por un argentino y eso está Eso bueno. está buenísimo. Y también en cuanto a cantidad de páginas y eso, es muy larguito, es cortito. No, es un libro bastante breve Bien. y que tiene muchas citas de literatura, o sea, entonces como que te arma digamos, te va llevando de una manera que está piola, digamos. Claro, claro. Bueno, excelente. Si no lo Juli. pueden comprar, nos escriban, que por De ahí alguna se lo forma. podemos hacer llegar. Si algo que nos enseñó también la tecnología Sí, y los por hackers es que se pueden piratear No los gasten, libros. no No, gasten, si se no puede. gasten. Debe haber algún PDF por ahí. Capaz con algún error de ortografía, pero bueno, hacemos la vista gorda. Bueno, se lo pasan a otro lo lee con ustedes, le pasan un capitulito. Me parece excelente. Bueno, Juli, Bueno, genio. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, A nos vos. estaremos viendo en 15 días para volver a preguntarnos para qué hicieron estos clics. Por favor.